¿Qué pasaría si te dijera que gran parte de la historia de Europa fue escrita no por reyes, ni emperadores, ni generales, sino por un grupo secreto que operaba desde las sombras? Un grupo que, oficialmente, fue disuelto hace siglos, pero que, según múltiples investigadores, nunca desapareció. Solo cambió de forma. Se infiltró en logias masónicas, en palacios reales, en bancos, universidades y hasta en el mismísimo Vaticano. Su nombre sigue provocando escalofríos: los Illuminati. Detrás de las guerras, las revoluciones, las nuevas constituciones, ¿hubo realmente una mano invisible moviendo los hilos? ¿Un plan silencioso que usó el caos como arma y el progreso como disfraz? Muchos lo han negado. Otros se han atrevido a hablar y han sido ridiculizados, silenciados o, en el peor de los casos, borrados del mapa. Pero hoy, tú vas a escuchar lo que no se cuenta en los libros de historia. Vamos a seguir las pistas. Desde las universidades secretas de Baviera hasta los salones de la nobleza europea. Desde las revoluciones que cambiaron el mundo hasta las decisiones que todavía hoy condicionan nuestras vidas. Porque esta historia no empieza ni termina con los Illuminati. Esta historia sigue viva. Y tú, sin saberlo, podrías estar dentro de ella. ¿Quiénes fueron realmente los Illuminati? Para entender cómo los Illuminati pudieron influir en el destino de Europa, primero hay que despojarse de las caricaturas y los clichés. Olvida por un momento las películas de Hollywood, los ojos que todo lo ven y las túnicas negras. Vamos a hablar de hechos. El grupo original fue fundado el 1 de mayo de 1776, en la región bávara de lo que hoy es Alemania. Su creador fue Adam Weishaupt, un profesor de derecho canónico que se atrevió a desafiar las estructuras más poderosas de su época, la Iglesia y la monarquía. Weishaupt no era un brujo, ni un satanista. Era un ilustrado, un pensador. Su objetivo era claro: liberar al hombre del fanatismo religioso, del absolutismo y de la ignorancia. Soñaba con una sociedad guiada por la razón, la ciencia y la educación. Pero sus métodos eran todo menos convencionales. Los Illuminati se estructuraron como una sociedad secreta con niveles de iniciación, símbolos ocultos y rituales. Querían formar una élite intelectual y política que, desde dentro del sistema, lo transformara. Y para ello, se infiltraron en logias masónicas, en círculos académicos, en salones aristocráticos. Su lema: el fin justifica los medios. Pero aquí es donde la historia empieza a dividirse. Porque una cosa es el grupo fundado por Weishaupt, y otra es lo que muchos creen que ese grupo llegó a ser. Aunque oficialmente fueron prohibidos en 1785 por el gobierno bávaro, con órdenes de arresto, confiscación de documentos y persecuciones, las teorías apuntan a que no desaparecieron. Solo se ocultaron mejor. El mito moderno nace de esta brecha. Mientras el grupo visible fue desmantelado, una red secreta, mucho más poderosa, habría seguido operando. Habría usado sus ideales iniciales como fachada, pero con fines mucho más oscuros: manipulación, control social, dominio financiero e incluso ingeniería de eventos históricos. En otras palabras, los Illuminati dejaron de ser solo una sociedad de pensadores. Para muchos, se convirtieron en una maquinaria silenciosa capaz de mover imperios sin dejar rastro. Y lo más inquietante es esto: la historia oficial prefiere llamarlo conspiración. Pero sus huellas siguen apareciendo una y otra vez a lo largo de los siglos. En 1785, el gobierno bávaro proclamó el fin de los Illuminati. Las autoridades allanaron casas, confiscaron documentos, arrestaron a varios miembros y declararon que la amenaza había sido neutralizada. Pero la pregunta que divide a historiadores y teóricos desde entonces es simple: ¿realmente desaparecieron o simplemente cambiaron de estrategia? Porque lo que muchos no saben es que, antes de su prohibición, los Illuminati ya habían conseguido infiltrarse en más de 2000 logias masónicas en toda Europa. Desde Viena hasta París. Desde Ámsterdam hasta Varsovia. Tenían miembros dentro de la nobleza, del clero ilustrado, de las universidades más prestigiosas. Algunos eran juristas. Otros, militares. Varios eran escritores, científicos o asesores de monarcas. Ya estaban dentro. Y desde dentro es donde más daño, o poder, podían ejercer. Al desaparecer públicamente, sus miembros más influyentes no se esfumaron. Se integraron aún más en estructuras sociales y políticas clave. La teoría es clara: los Illuminati no fueron vencidos. Se disolvieron formalmente para no levantar sospechas, y así poder actuar sin limitaciones, sin persecución, sin nombre.
Como un virus sin cuerpo, se habrían expandido por las logias masónicas, que ofrecían la cobertura perfecta, discreción, jerarquías similares, red internacional y, sobre todo, acceso directo al poder. ¿Y cuál era el plan? Influir desde dentro. No derrocar reyes con espadas, sino con ideas. No incendiar palacios, sino corromper conciencias. Aparentar neutralidad mientras sembraban la duda. Aplaudir reformas mientras infiltraban sus dogmas. Ser invisibles, para ser invencibles. Y hay documentos que alimentan esta teoría. Cartas cifradas, listas de nombres, símbolos compartidos entre distintas sociedades secretas. Fragmentos que nunca se publicaron. Manuscritos que pasaron de mano en colecciones privadas. Muchos de esos nombres reaparecerían años después, en puestos clave. Ministros, embajadores, fundadores de movimientos revolucionarios, redactores de constituciones. Hombres que, aparentemente, habían dejado atrás sus vínculos con los Illuminati, pero que seguían defendiendo los mismos principios, con los mismos gestos, con el mismo lenguaje cifrado. Así que, tal vez, los Illuminati no fueron expulsados. Tal vez, simplemente se quitaron el disfraz, y se pusieron otro. Uno más aceptable. Más elegante. Uno que les permitió controlar Europa, desde las sombras. El siglo XIX fue una época de revoluciones, guerras y transformaciones que redibujaron el mapa de Europa. Pero mientras los libros de historia hablan de Napoleón, de la revolución industrial, de la caída de las monarquías absolutas, hay una versión alternativa que muchos se niegan a explorar. Una versión en la que los Illuminati jamás se fueron, sino que se ocultaron mejor que nunca. Y desde esa oscuridad, habrían influido en los grandes acontecimientos que marcaron al continente. Empecemos por un nombre, Napoleón Bonaparte. Para algunos, un genio militar y político. Para otros, una marioneta conveniente. ¿Sabías que muchos de sus oficiales eran miembros activos de logias masónicas? ¿Y que su ascenso coincidió con la propagación masiva de ideales ilustrados que los Illuminati habían promovido en secreto durante décadas? Napoleón llevó consigo la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero también el caos, el derrumbe de viejos imperios y la imposición de un nuevo orden europeo. Un orden que debilitó el poder de la Iglesia, rompió con las estructuras feudales y preparó el terreno para lo que vendría después, la Europa moderna. Pero el poder no solo se ejerce en el campo de batalla. También se controla desde las ideas. Y en eso, los Illuminati, o quienes continuaban sus principios, fueron maestros. Durante ese siglo, miles de panfletos, periódicos y libros fueron publicados por editoriales discretas, financiadas por mecenas anónimos. ¿Su objetivo? Moldear el pensamiento colectivo. Insertar conceptos como la libertad de pensamiento, la emancipación civil, el derecho del individuo frente al Estado. Todo sonaba noble, pero en el fondo, desestabilizaba las estructuras tradicionales. Estas publicaciones no solo formaban opiniones. Creaban futuros líderes. Jóvenes que leían, discutían y se organizaban en pequeños círculos intelectuales que, con el tiempo, se convertirían en movimientos sociales o partidos políticos. Y mientras tanto, nadie señalaba a los Illuminati. Porque oficialmente, estaban muertos. Pero su semilla seguía germinando. En las cortes reales, sus antiguos miembros o simpatizantes actuaban como asesores. En las universidades, muchos catedráticos compartían su visión del mundo. En los gabinetes ministeriales, había hombres que respondían a intereses invisibles. Todo esto sin levantar sospechas. Sin máscaras. Sin símbolos. Solo con ideas. El siglo XIX vio nacer nuevas naciones, como Italia y Alemania. Se abolieron antiguas dinastías. Se firmaron constituciones. Pero cada cambio, cada guerra, cada revolución, tenía un patrón. Un pequeño grupo de hombres que lo había anticipado, financiado o incluso diseñado. ¿Casualidad? ¿Coincidencia histórica? ¿O ejecución de un plan a largo plazo? Si los Illuminati sobrevivieron a su prohibición, entonces el siglo XIX fue su mayor victoria, controlar Europa sin disparar una sola bala. Solo encendiendo ideas. Una de las mayores ironías de la historia es que las ideas que fundaron las democracias modernas, los derechos civiles y la libertad de expresión, también podrían haber sido utilizadas como herramientas de manipulación. Durante el siglo XIX, Europa fue escenario de una transformación sin precedentes, el nacimiento de los estados modernos. Naciones que antes eran un mosaico de reinos, ducados y territorios feudales comenzaron a unificarse bajo una misma bandera, una misma constitución y, en muchos casos, una misma narrativa, la del progreso.
Pero si seguimos el rastro más allá de los discursos oficiales, encontramos un patrón inquietante. Los grandes movimientos revolucionarios y nacionalistas compartían una misma base ideológica y una misma red de influencias. Mucho antes de la unificación de naciones, ya se había encendido una chispa, la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Palabras que hoy parecen sagradas, pero que, en su momento, fueron radicales, incendiarias, peligrosas. Muchos de los revolucionarios más influyentes, como Danton, Robespierre o Marat, estaban conectados con logias masónicas y círculos ilustrados que compartían los ideales iluministas: acabar con los privilegios, desmantelar la Iglesia, destruir el absolutismo. Algunos documentos históricos han sugerido que, tras bambalinas, estos hombres no actuaban solos. Que había reuniones secretas, pactos invisibles y apoyos financieros que nunca se reconocieron públicamente. Y cuando la monarquía cayó, no solo cayó un rey. Cayó el orden antiguo. Y en su lugar se instauró una nueva forma de gobierno que serviría como modelo para todo el continente. Décadas más tarde, en el corazón de Europa, dos naciones clave se formarían tras años de guerras, alianzas, traiciones y maniobras políticas: Alemania e Italia. En ambos procesos, aparecen nombres vinculados a sociedades discretas. En el caso de Italia, Giuseppe Mazzini, una figura central del Risorgimento, no solo era un patriota, sino también un miembro activo de sociedades secretas como los Carbonarios. Y los Carbonarios, a su vez, tenían raíces simbólicas y estructurales heredadas directamente de los Illuminati. ¿Casualidad? ¿O una estrategia de infiltración cuidadosamente ejecutada? En Alemania, Otto von Bismarck unificó bajo el hierro y la sangre a los territorios germánicos, pero muchos de sus colaboradores habían pasado por círculos donde las ideas ilustradas seguían latiendo. Ideas que no buscaban solo una nación fuerte, sino una Europa reconfigurada bajo nuevas normas. Mientras los reinos caían, la Iglesia era el último obstáculo. Y los Illuminati, desde sus inicios, habían considerado al poder eclesiástico como su mayor enemigo. En toda Europa comenzaron a surgir leyes que expulsaban a las órdenes religiosas, nacionalizaban propiedades de la Iglesia, limitaban su poder en la educación y la política. Movimientos laicos que, en apariencia, buscaban libertad religiosa, pero que, en el fondo, buscaban desmantelar una influencia milenaria que los Illuminati siempre habían rechazado. La pregunta que persiste es: ¿estas revoluciones fueron espontáneas? ¿O fueron el resultado de un plan oculto que utilizó el caos para rehacer el continente? Porque si observamos el resultado final, todo encaja. En monarquías debilitadas o abolidas. E iglesias silenciadas. Ciudadanos educados con nuevas ideas. En nuevas naciones con nuevos himnos, pero con viejos símbolos que se repiten: el ojo que todo lo ve, la pirámide inacabada, la luz sobre las tinieblas. Símbolos que, una y otra vez, apuntan a lo mismo. La presencia silenciosa de un grupo que nunca desapareció. Solo cambió de forma. Si hubo un poder que nunca se doblegó fácilmente ante las ideas de los Illuminati, fue el Vaticano. Desde su fundación, los Illuminati vieron en la Iglesia Católica no solo un enemigo ideológico, sino un obstáculo monumental. Mientras ellos predicaban la razón por encima de la fe, el libre pensamiento por encima del dogma y la emancipación del individuo por encima de la obediencia. Roma representaba lo opuesto. Pero más allá del enfrentamiento intelectual, se libraba una guerra silenciosa, más peligrosa que cualquier cruzada, una batalla por las almas, por las ideas y por el control del mundo moral de Europa. Ya en el siglo XIX, varios papas comenzaron a alertar públicamente sobre la existencia de sociedades secretas que querían destruir la Iglesia desde dentro. Documentos como la encíclica Humanum Gines, 1884, del Papa León XIII, hablan sin tapujos del peligro masónico que opera en la sombra, buscando separar a Dios del corazón del hombre y minar la estructura espiritual de Occidente. Pero lo más perturbador no es lo que se dijo en público, sino lo que se susurraba en los pasillos del Vaticano. Durante décadas, corrieron rumores, muchos jamás desmentidos, sobre miembros de sociedades secretas que se infiltraban en órdenes religiosas, seminarios y universidades católicas. Los jesuitas, por ejemplo, conocidos por su alto nivel académico y su influencia global, fueron señalados por algunos sectores como blanco prioritario de infiltración. ¿La intención? No destruir desde fuera, sino modificar desde dentro. Cambiar el pensamiento, relativizar la doctrina, sembrar dudas, abrir grietas. Algunos testimonios, como el del exsacerdote jesuita Malachi Martín, autor del Vaticano y Winsgate House, sugieren que ciertas ceremonias secretas se habrían llevado a cabo en el interior del Vaticano mismo, con simbología que no era cristiana, sino claramente luciferina. Ficción.
¿Alarma exagerada? ¿O un eco de algo que, simplemente, nunca se quiso investigar a fondo? Los papas mártires del silencio. También se han tejido teorías sobre muertes sospechosas de pontífices que habrían intentado desenmascarar a los infiltrados. Uno de los casos más famosos es el del Papa Juan Pablo I, quien murió en 1978 apenas 33 días después de ser elegido, justo cuando, según informes, estaba investigando redes de corrupción en el Vaticano, algunas con vínculos a sociedades discretas y bancos internacionales. Su repentina muerte, oficializada como un infarto, fue tan sorpresiva que desató un sinfín de investigaciones no oficiales. Muchas de ellas apuntaban a una red que lo superaba incluso a él. Una red que no respondía ni a cardenales, ni a la fe. El símbolo dentro del símbolo. Hoy, aún hay símbolos en el Vaticano que han sido objeto de análisis por parte de expertos en iconografía. Detalles arquitectónicos, figuras escondidas en vitrales, formas geométricas en plazas y esculturas que algunos aseguran no tienen inspiración cristiana, sino esotérica. ¿Estamos ante simples coincidencias artísticas? ¿O señales codificadas, dejadas por aquellos que, desde dentro, quisieron marcar su territorio? Una cosa es segura. Si los Illuminati buscaron dominar Europa, sabían que tarde o temprano tenían que entrar en el Vaticano. Y si lo hicieron, no sería con violencia. Sería con paciencia, sigilo y una sonrisa. Si el poder militar gana batallas, y el poder político dicta leyes. Hay un poder aún más silencioso, más duradero, más absoluto, el dinero. Y si los Illuminati sobrevivieron a su disolución formal en 1785, necesitaban una fuente de financiación poderosa, estable y discreta para seguir moviéndose en las sombras. Aquí es donde entra uno de los capítulos más polémicos y oscuros de la historia europea, la alianza entre las sociedades secretas y las grandes dinastías bancarias. La Casa Rothschild, banqueros o arquitectos del nuevo orden. Durante los siglos XVIII y XIX, la familia Rothschild se convirtió en sinónimo de poder financiero. Con sedes en Frankfurt, Londres, París, Viena y Nápoles, lograron algo que ningún rey o emperador había conseguido antes. Tener influencia simultánea en todas las cortes de Europa. Y no por la fuerza, sino por los préstamos. Cuando los imperios iban a la guerra, pedían dinero a los Rothschild. Cuando los gobiernos colapsaban, ellos compraban sus deudas. Cuando surgía una nueva nación, allí estaban ellos, financiando bancos centrales, infraestructuras y tratados. Algunos historiadores insisten en que esta familia simplemente aprovechó las oportunidades. Pero otros van más allá, aseguran que ellos mismos creaban las oportunidades. Un ejemplo que ha sido objeto de múltiples investigaciones es el de la batalla de Waterloo. Según versiones no oficiales, Nathan Rothschild habría utilizado información privilegiada para manipular el mercado británico, provocando una caída artificial de los bonos, solo para comprarlos masivamente y convertirse, en un solo día, en el hombre más rico de Inglaterra. Un movimiento brillante y escalofriante. Y aquí es donde entra la conexión más inquietante. Varios miembros de estas casas bancarias frecuentaban logias masónicas, círculos ilustrados y sociedades discretas. Sus símbolos aparecen en monedas, en sellos, en arquitectura oficial. ¿Y si su riqueza no fue solo económica, sino estratégica? ¿Y si financiaron no solo gobiernos, sino ideas? Pensemos en esto. Si controlas el dinero, controlas los gobiernos. Y si controlas los gobiernos, puedes decidir qué ideas se promueven, cuáles se censuran, qué guerras se libran y qué tratados se firman. Durante el siglo XIX, muchos de los movimientos liberales, laicos y revolucionarios recibieron financiación de fuentes no identificadas. Revistas, universidades, imprentas, campañas políticas, todas necesitaban dinero. ¿Y quién estaba en posición de ofrecerlo sin dejar rastro? Los mismos banqueros que estaban en todas partes, pero no aparecían en ninguna portada. Algunas teorías sugieren que esta alianza entre Illuminati y banqueros no fue circunstancial, sino una fusión estratégica. En los primeros ofrecían la visión, la ideología, el plan. En los segundos, los recursos, la cobertura legal y los contactos. Juntos, formaban una estructura de poder que no necesitaba cargos ni coronas. Solo necesitaba silencio y paciencia. Los símbolos que aún persisten. Muchos de los símbolos atribuidos a los Illuminati, el ojo que todo lo ve, la pirámide, la balanza oculta, las estrellas de 5 y 6 puntas, aparecieron en billetes, escudos bancarios, emblemas financieros. Y no desaparecieron. Hoy siguen visibles en monedas, tarjetas de crédito, logos de bancos internacionales. ¿Estamos ante simples homenajes artísticos o marcas de propiedad?
Porque si alguien controló el flujo del dinero durante 2 siglos, también pudo controlar el curso de la historia. Y si los Illuminati necesitaban un caballo de Troya para seguir existiendo sin ser vistos, lo encontraron en la figura del banquero. Un aliado perfecto, discreto, culto, y con el poder de comprar gobiernos sin disparar una sola bala. Los Illuminati en la Primera y Segunda Guerra Mundial. 2 guerras. Decenas de millones de muertos. Imperios enteros colapsando. Nuevas potencias emergiendo. Y un nuevo orden mundial gestándose entre ruinas y cenizas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial marcaron el siglo XX, pero también, para muchos teóricos, fueron las etapas finales de un plan silencioso iniciado siglos atrás. Un plan que buscaba destruir lo viejo, sembrar el caos, y luego ofrecer el orden. Un orden nuevo. Uno que nadie pidió, pero todos aceptaron. Guerras inevitables, o diseñadas. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Europa era una bomba de relojería. Tensiones nacionalistas, rivalidades imperiales, alianzas complejas. Pero detrás de esa superficie política, algunos analistas aseguran que hubo una ingeniería más profunda. Documentos revelan cómo ciertos bancos, los mismos que tenían vínculos históricos con logias discretas, financiaban simultáneamente a ambos bandos del conflicto. Mientras soldados morían en las trincheras, la élite multiplicaba beneficios a través de armamento, reconstrucción y deuda estatal. Se ha señalado que la guerra permitió destruir las últimas grandes monarquías tradicionales, como la austrohúngara, la zarista y la otomana, todas ellas estructuras que resistían los principios modernos de laicismo, liberalismo y control bancario. ¿Y quiénes se beneficiaron? Nuevos actores políticos, nuevas instituciones financieras y viejas redes que operaban fuera del foco público. El nacimiento de la Sociedad de Naciones, el primer intento global. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se funda la Sociedad de Naciones, el primer intento real de crear un gobierno supranacional que regulase los conflictos entre países. Una idea aparentemente idealista, pero también un precedente inquietante. Un grupo reducido de diplomáticos, sin representación democrática directa, decidiría el destino de naciones enteras. Muchos de sus arquitectos tenían conexiones con logias masónicas y sociedades ilustradas. El sueño iluminista de unificar el mundo bajo la razón, la diplomacia y el control tecnocrático estaba más cerca que nunca. Pero fracasó. Y entonces vino la Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, el caos necesario. Entre 1939 y 1945, el mundo volvió a arder. Pero esta vez, el horror fue tan extremo, tan indescriptible, que el mundo quedó psicológicamente preparado para aceptar cualquier cosa, con tal de que no volviera a repetirse. Y ahí es donde, según muchas teorías, entraron en acción los herederos modernos de los Illuminati. Porque tras la guerra, no solo se reconstruyeron países. Se construyó un nuevo sistema internacional. En la ONU, con sus órganos globales. El FMI y el Banco Mundial, controlando las economías. En la OTAN, definiendo la paz a través del poder militar. Y poco después, el inicio de la Unión Europea. Todos ellos presentados como avances, pero con estructuras de poder poco transparentes, verticales y altamente centralizadas. Las decisiones dejaron de tomarse en los parlamentos nacionales y comenzaron a tomarse en despachos sin rostro, sin elección, sin control ciudadano directo. Y mientras tanto, las guerras se convirtieron en conflictos regionales, muchas veces iniciados por intereses económicos o estratégicos. Los Illuminati, según sus detractores, nunca quisieron la destrucción por placer. La querían por utilidad. Para construir el orden, primero hace falta caos. Y si 2 guerras mundiales ayudaron a debilitar religiones, reyes, fronteras y tradiciones, entonces, desde esta óptica, cumplieron su propósito. No fue solo una tragedia histórica. Fue, para algunos, la etapa final de un proyecto que empezó en 1776 y que culminó con un nuevo mapa, un nuevo sistema y un nuevo mundo. Un mundo donde los rostros visibles cambiaban. Pero los hilos invisibles seguían en las mismas manos. Tras 2 guerras mundiales, Europa y el mundo quedaron redefinidos. Las naciones reconstruidas, los imperios convertidos en repúblicas, la Iglesia marginada del poder político, las nuevas instituciones internacionales en marcha. Y sin embargo, una pregunta persiste. ¿Quién manda realmente? Porque si algo han aprendido los poderes en la sombra, es que la mejor forma de gobernar es sin ser visto. Y hoy, más que nunca, la influencia de los Illuminati parece estar viva. No en túnicas ni rituales, sino en símbolos, decisiones y silencios.
Numerosos presidentes, primeros ministros y líderes parlamentarios de los últimos 100 años han tenido vínculos, abiertos o encubiertos, con logias masónicas, think tanks exclusivos y órdenes internacionales. En Francia, presidentes como François Mitterrand fueron conocidos miembros de logias. En Estados Unidos, múltiples presidentes, desde George Washington hasta Franklin D. Roosevelt, han tenido conexiones con la masonería. En Reino Unido, ministros, jueces y miembros de la realeza han sido fotografiados o mencionados en círculos discretos con símbolos compartidos por los antiguos Illuminati. La justificación oficial es siempre la misma: son fraternidades filantrópicas sin poder político real. Pero la realidad es otra. Muchas decisiones clave se discuten en cenas privadas, reuniones exclusivas y foros cerrados al ciudadano común. Democracia. Sí, en apariencia. Pero las verdaderas agendas no se votan. Se diseñan. En la actualidad, los símbolos vinculados a los Illuminati están por todas partes. El ojo que todo lo ve, presente en el billete de dólar, en edificios institucionales, en escudos. En la pirámide inacabada, que representa el proyecto eterno del poder. Estrellas de 5 y 6 puntas, utilizadas en organismos internacionales. El compás y la escuadra, presentes en arquitectura, logos empresariales y emblemas militares. ¿Decoración sin intención? ¿O recordatorios codificados de quién está detrás del telón? Incluso en eventos globales, cumbres del G7, foros de Davos, reuniones de Bilderberg, la prensa tiene acceso limitado y los temas reales rara vez se revelan. Pero todos los asistentes tienen algo en común: no fueron elegidos por nadie, y sin embargo, influyen en todos. El control moderno ya no se ejerce por la fuerza. Hoy se impone a través de la cultura, la educación y la información. Universidades de élite, medios de comunicación, plataformas digitales, todos canalizan ideas, narrativas, valores universales. Pero ¿quién decide cuáles son esos valores? ¿Quién decide qué es verdad y qué es desinformación? ¿Quién financia esas instituciones? Y aquí volvemos al origen. Los mismos patrones que iniciaron los Illuminati en 1776 siguen vigentes hoy. Infiltrar estructuras existentes. Promover el caos para justificar el orden. Destruir la fe, la tradición y la identidad, para construir un nuevo individuo obediente, sin raíces. Y mantenerse siempre en la sombra. Hoy, muchos ciudadanos sienten que votan, pero no deciden. Que los partidos cambian, pero las políticas no. Que las crisis se repiten, pero los responsables nunca aparecen. ¿Y si ese sentimiento no fuera paranoia? ¿Y si realmente existiera una estructura invisible, heredera de los Illuminati, que sigue gobernando el tablero, con nuevas reglas, nuevos rostros, pero el mismo plan? Quizás el verdadero poder no es el que ves en las noticias. Es el que nunca se deja ver. Después de todo lo que hemos contado, una pregunta es inevitable. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente los Illuminati sobrevivieron a su supuesta disolución en 1785? ¿Han sido ellos, desde las sombras, quienes han moldeado la historia de Europa y del mundo? ¿O todo esto no es más que una construcción mitológica, alimentada por la desconfianza, el miedo y nuestra necesidad de encontrar patrones en el caos? La verdad es que no hay una respuesta única. Y tal vez, ese es el mayor logro de los Illuminati, si es que siguen existiendo. Los hechos confirmados. Existieron. Fueron fundados en Baviera por Adam Weishaupt. Reclutaron miembros influyentes de la élite europea. Se infiltraron en logias masónicas. Fueron oficialmente prohibidos, pero nunca juzgados ni completamente desenmascarados. Estos son datos históricos. Comprobables. Reales. A partir de ahí, comienza la zona gris. Durante siglos, han aparecido pistas, coincidencias, símbolos. Papeles extraviados. Declaraciones incómodas. Muertes sospechosas. Movimientos políticos que parecían espontáneos, pero que respondían a una coreografía silenciosa. ¿Se trata de una red organizada que ha perdurado por siglos? ¿O simplemente de una cadena de ideas compartidas que han sobrevivido al tiempo? Porque no se trata solo de una organización secreta. Se trata de una forma de entender el poder. De manipular sin mostrarse. De influir sin hablar. De estar en todos lados, sin estar en ninguno. Y eso, por sí solo, ya es aterrador. Algunos dirán que hablar de Illuminati es caer en la trampa de la conspiranoia. Que todo esto son exageraciones, fantasías, historias para alimentar el morbo. Pero, ¿y si fuera precisamente esa etiqueta la que les protege?
¿Y si la mejor defensa de quienes manejan el mundo en la sombra es que nadie los tome en serio? Desprestigiar al que investiga. Silenciar al que pregunta. Ridiculizar al que conecta puntos. Porque si alguien dijera hoy que un grupo de élite está diseñando el futuro del planeta en secreto, probablemente lo llamarías loco. Y tal vez eso es exactamente lo que quieren. ¿Por qué persiste esta narrativa? Las historias sobre los Illuminati persisten no porque el mundo sea irracional, sino porque el mundo es inexplicablemente coherente en su desequilibrio. En las crisis siempre benefician a los mismos. En las guerras terminan abriendo nuevas oportunidades para los grandes bancos. En las ideas cambian, pero los símbolos permanecen. Y cuando algo se repite tanto a lo largo de la historia, ya no parece coincidencia. Parece guión. Un guión escrito por alguien que no busca la gloria, sino el control. Puede que nunca sepamos la verdad completa. Puede que las pistas estén tan fragmentadas, tan ocultas, tan enterradas, que ni siquiera los más expertos puedan reconstruir el rompecabezas. Pero hay algo que no podemos ignorar. La historia de Europa no se escribió sola. No fueron solo coronas, ejércitos ni tratados. Hubo ideas. Hubo redes. Hubo movimientos que actuaron sin nombre, sin rostro, pero con un propósito. ¿Fueron los Illuminati? ¿Fue una evolución de su legado? ¿O fue simplemente el eco de un poder que siempre ha existido, y que solo cambia de forma según la época? Lo que sí sabemos es esto. A lo largo de los siglos, siempre ha habido quienes se esconden detrás de las revoluciones, de las guerras, de las crisis. Siempre ha habido símbolos que se repiten. Nombres que desaparecen, pero resurgen disfrazados. Y si algo nos enseñó esta historia, es que el verdadero poder no necesita tronos. No necesita aplausos. Solo necesita silencio. Y tiempo. Así que la próxima vez que veas un billete, un edificio institucional, un discurso político, una crisis espontánea, pregúntate, ¿quién gana realmente con todo esto? Porque tal vez, solo tal vez, los Illuminati nunca se fueron. Solo apagaron la luz. Y siguieron observando. Desde las sombras. Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que los Illuminati siguen entre nosotros? ¿O todo esto son coincidencias mal interpretadas? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero piénsalo bien, porque a veces, lo que llamamos teoría de la conspiración, solo es verdad que aún no se ha probado. Y si este vídeo te impactó, no te pierdas el siguiente. Porque allí revelaremos cómo el Vaticano mismo fue infiltrado por las mismas fuerzas que juraron destruirlo. Y lo más inquietante, es que puede que aún lo esté. Suscríbete, activa la campana, y mantente despierto. Porque mientras tú duermes, alguien sigue escribiendo la historia.